Bueno. Recording is on. El ejercicio que vamos a hacer hoy, no sé si ustedes tienen el práctico, en realidad no es un práctico, sino es como un enunciado, ¿sí? Es este enunciado, si no lo tienen yo después se los mando, y nos pide estudiar el comportamiento hasta la resistencia a flexión de una viga, ¿sí? Es una viga de hormigón armado, simplemente apoyada, que tiene dos cargas puntuales a un tercio de cada uno de los apoyos, ¿sí? Y nos da la sección transversal, ¿sí? Nos dice que la base de nuestra viga es de 15 centímetros, la altura total de la viga son 30 centímetros y la distancia útil, que no sé si recuerdan, pero seguramente Claudia se los explicó, son 27 centímetros, ¿sí? La altura útil, si ustedes recuerdan, es la altura desde la fibra más comprimida, más comprimida del hormigón, que es la superior, a el centro de la armadura, ¿sí? A eso nosotros llamamos altura útil. ¿De qué va a depender esa altura útil? Bueno, va a depender del recubrimiento que nosotros le vamos a dar a nuestra viga y del tamaño de la armadura. Cuando nosotros vamos a predimensionar una sección, si todos esos valores todavía no lo sabemos, aproximadamente vamos a determinar que la altura útil es igual a la altura del elemento menos 3 o 4 centímetros, ¿sí? Porque el recubrimiento mínimo que le damos al hormigón son 2 centímetros y a esos 2 centímetros le restamos medio diámetro de la barra y es lo que nos da la altura útil. ¿Sí? Y fíjense, nos da distintos modelos, ¿sí? Nosotros vamos a tener que estudiar el comportamiento de esta viga para un modelo que va a ser cuando la armadura sea 3 barras del 12, un modelo 2 para cuando nuestra armadura sea 3 barras del 20 y un modelo 3 para cuando nuestra armadura sea 3 phi del 8, ¿sí? ¿Qué quiere decir estudiar el comportamiento hasta la resistencia a flexión? Bueno, lo que vamos a determinar y a trazar es el diagrama momento-curvatura, es decir, a medida que nosotros vamos aplicando carga a la viga, esa viga se va deformando, va obteniendo un momento y una curvatura, ¿sí? Y tensiones y deformaciones, tanto en el acero como en el hormigón. Y es lo que nosotros vamos a ir calculando. Nosotros vamos a resolver el modelo 1 con 3 phi del 12 y después quedará para ustedes resolver los otros dos modelos, que ya les digo, son iguales, lo único que les va a ir variando va a ser la cantidad de armadura. Fíjense, como les dijo Claudia, seguramente, a medida que nosotros vamos aplicando carga a nuestra viga, obviamente el hormigón se va a empezar a deformar y cuando estemos en una tensión en la fibra más comprimida, más traccionada, que es la parte inferior de nuestra viga, cuando la tensión en el hormigón sea menor que la resistencia que puede soportar a rotura por tracción del hormigón, el hormigón se va a encontrar en un estado 1, ¿sí? Que es un estado elástico, en donde la zona traccionada del hormigón, que es la parte inferior de nuestra sección transversal, no tiene fisuras. Por lo tanto, el hormigón va a tomar esfuerzos de compresión en la parte superior y esfuerzos de tracción, ¿sí? Fíjense, no sé si ustedes saben, pero cuando nosotros tenemos un elemento de hormigón, el hormigón siempre toma esfuerzos de compresión y colocamos la armadura en los lugares donde el elemento esté traccionado para tomar efectivamente esos esfuerzos de tracción, ¿sí? En una viga simplemente apoyada con cargas puntuales, la parte inferior va a estar traccionada y la parte superior va a estar comprimida, ¿sí? Como la carga que yo estoy aplicando es poca, el hormigón, en la parte traccionada, que es la parte inferior
del eje neutro no está fisurada. Entonces también va a tomar, junto con el acero, esas tensiones de tracción. Fíjense, como estamos en un estado elástico, vamos a tener deformaciones y tensiones lineales. Vamos a tener deformación en el acero, acá, ¿sí? En correspondencia con el acero, vamos a tener una deformación en el acero y vamos a tener una deformación en el hormigón, que la llamamos epsilon C por concreto, ¿sí? Con su curvatura correspondiente. Y vamos a tener esfuerzos de compresión en el hormigón, que la llamamos FC, y también esfuerzos de tracción en el hormigón, porque decimos que no está fisurado, y un esfuerzo de tracción que va a tomar el acero. ¿Sí? Fíjense, vamos a tener una posición del eje neutro, y desde el eje neutro hasta la fibra más comprimida, vamos a llamar esa distancia IG, y a la fibra más traccionada de hormigón, vamos a llamar esa distancia IT. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que determinar el momento y la curvatura correspondiente a este estado de carga. En el artículo 9523 del CIRSOC 201, tienen el momento crítico. ¿A qué llamamos momento crítico? Al momento para el cual todavía la tensión de tracción acá en el hormigón no alcanza a superar la tensión máxima de rotura por tracción. ¿Sí? El momento crítico va a ser igual a esa tensión FR de tracción que puede soportar el hormigón por la inercia bruta de mi sección transversal sobre IT, que es la distancia del eje neutro a la fibra más traccionada. Y la curvatura correspondiente a este momento crítico es igual al momento crítico sobre el módulo de elasticidad del hormigón por la inercia bruta. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a ir haciendo ahora es ir determinando cada uno de estos factores para poder reemplazar y obtener el momento crítico y la curvatura crítica para este estado de carga 1. ¿Sí? En el mismo artículo van a obtener FR, que es la resistencia a tracción del hormigón. Y les dice que es 0,625 por la raíz de F'C. Fíjense cuánto, o sea, la resistencia a compresión del hormigón, dijimos que íbamos a usar un hormigón H25. Fíjense que la resistencia a tracción del hormigón es de apenas 3,12 megapascales, frente a lo que resiste a compresión de 25 megapascales. ¿Sí? Bien. Ahora lo que tenemos que determinar es la inercia, ¿sí?, de la sección transversal con respecto siempre al eje neutro, sin considerar la armadura. Para eso, lo que vamos a hacer es, esta definición de inercia se las da el reglamento, ¿sí? En el reglamento, cuando les da la ecuación del momento crítico, les dice que IG es el momento de inercia de la sección total respecto al eje neutro sin considerar la armadura. Para eso, lo que vamos a hacer es determinar un área homogeneizada, que la vamos a llamar AH, que está en el libro Nilsson, que se los mencionó Claudia, en la página 67. Y fíjense, el área de hormigón de la sección transversal nuestra es la base por la altura, ¿sí? Lo que dice el libro Nilsson es que para considerar el momento de inercia sin considerar la armadura, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al área de hormigón, que es base por altura, le vamos a restar el área de acero, ¿sí? Que sería, al área de acero la llamamos AS. Pero vamos a sumar unos rectangulitos acá, ¿sí? Que va a ser el área de acero que nosotros le restamos
multiplicada a un factor n, y ese factor n es una relación modular. Es el módulo de elasticidad del acero sobre el módulo de elasticidad del hormigón, ¿sí? A esto nosotros vamos a llamar área homogeneizada. Entonces, fíjense, en el artículo 851 del CIRSOC les dice que el módulo de elasticidad del hormigón, el EC, es igual a 4700 por la raíz de F'C. Como nuestro hormigón es un H25, fíjense que el módulo de elasticidad del hormigón nos da 23.500 megapascales. Y en el artículo 852 nos dice que el módulo de elasticidad del acero son 200.000 megapascales. Entonces calculamos N como el módulo de elasticidad del acero sobre el del hormigón y nos da 8,51. ¿Hasta acá alguna duda? Cualquier cosa me van parando, chicos, si voy muy rápido. Entonces, ¿ahora qué me falta determinar? Fíjense, de la ecuación del momento crítico teníamos FR, que ya lo calculamos, IG, que es la inercia bruta, que ahora la vamos a determinar, y T, ¿sí? Que era la distancia del eje neutro a la fibra más traccionada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar IG, que es la distancia del eje neutro a la fibra más comprimida, y para eso vamos a tomar inercia con respecto a la fibra de hormigón comprimida más alejada. Y vamos a ir de a partes. Fíjense. El área de hormigón homogeneizada, que es esta que yo les marco acá rayadito, por la distancia del eje neutro a la fibra más comprimida, que es IG, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al área de la sección transversal rectangular, ¿sí? Que es base por altura, por la distancia al cuadrado, ¿sí? O sea, es por h sobre 2. ¿Lo ven a eso? Sí, más, sí. ¿sí? Más esto, que fíjense que si nosotros del área homogeneizada sacamos factor común AS, nos queda AS por N-1, ¿sí? Esto, que sería el área de estos rectangulitos que colocamos acá, ¿sí? AS por N-1 por la distancia de la fibra más comprimida, que es D. ¿Sí? Estamos haciendo que el área de la sección homogeneizada por la distancia del eje neutro a la fibra más comprimida es igual al área del rectángulo por la distancia a la fibra más comprimida más el área de estos rectangulitos que colocamos acá por la distancia de la fibra más comprimida. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros queremos determinar IG. D y H lo conocemos. N lo conocemos. D lo conocemos. AS lo vamos a determinar, porque en realidad sabemos cuántos phi, qué armadura vamos a poner, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, no sé si ustedes vieron ya alguna tabla de acero. Esta es una tabla de Asindar, que la vamos a usar de acá a lo largo de toda la materia. Y fíjense que les dice, acá tienen el diámetro nominal de la barra de acero y acá las cantidades. ¿Lo ven? Entonces nosotros teníamos 3 phi del 12, fíjense, 3 barras de 12 y acá nos da la armadura. ¿Sí? ¿Eso se dan cuenta cómo utilizar la tabla? Entonces, de acá obtengo que AS es igual a 3,39 centímetros cuadrados. ¿Sí?
es el área de los 3 círculos de diámetro de 12 milímetros, ¿sí? Pero para no andar haciendo las cuentas, directamente tenemos esta tabla y sacamos el área. Entonces, fíjense, el área homogenizada dijimos que era igual a la base por la altura, que son 15 centímetros por los 30 centímetros, más AS, que es el área de la armadura, 3,39 centímetros cuadrados, por n-1. N es 8,51, por lo tanto, puedo determinar el área homogenizada, que nos da 475,43 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces ahora, reemplazando todos estos valores en la ecuación anterior, obtengo IG. Fíjense, IG dijimos que era el área homogeneizada igual a los 15 centímetros, que es la base, por 30 centímetros al cuadrado sobre 2, más n-1 por el área de hormigón por D, que son 27 centímetros. Entonces de acá despejamos que IG es igual a 15,64 centímetros. Entonces, lo que vamos a determinar ahora es la inercia bruta del área homogeneizada. Para eso tenemos que aplicar Steiner, y no sé si se acuerdan, de estabilidad 1, algunos no me digan que no porque lo estuve de alumnos. Entonces se acuerdan que con Steiner decíamos que la inercia de una sección compuesta era la inercia del rectángulo, que es base por altura cubo sobre 12, ¿sí? Más la inercia del rectángulo, que es base por altura, ¿por quién? Estamos haciendo inercia respecto al eje neutro. Entonces es la distancia al cuadrado. Y la distancia va a ser h sobre 2 menos IG al cuadrado. ¿Sí? Más el área de esos cuadraditos que colocamos de sección homogenizada, que es AS por n-1, por la distancia del eje neutro al cuadrado, que es D menos IG al cuadrado. ¿Sí? Esta es la inercia de la sección homogeneizada respecto al eje neutro. ¿Sí? Entonces, fíjense, reemplazando todos los valores, obtenemos que la inercia bruta de la sección homogeneizada es 37.219,78 centímetros a la cuarta. Entonces, ahora lo que quiero determinar es IT, que es la distancia desde el eje neutro a la fibra más traccionada, porque nosotros calculamos IG. Entonces, IT va a ser igual a la altura útil del hormigón menos IG. Entonces, sacamos que la distancia del eje neutro a la fibra más traccionada es 14,36 centímetros. Por lo tanto, el momento crítico va a ser igual a FR, que dijimos que era 3,125 megapascales, por la inercia bruta, que es la que calculamos recién, sobre IT. ¿Sí? Fíjense, acá lo que hago es pasar los metros cuadrados a centímetros cuadrados y los kilonewton, 10 al cubo, kilonewton, corresponde a un meganewton, ¿sí? Por un tema de unidades. Entonces, el momento crítico me da 809,97 kilonewton centímetro. Y con eso puedo determinar la curvatura crítica, que va a ser igual al momento crítico, que es el que calculamos recién, sobre el módulo de elasticidad del hormigón por la inercia bruta. Parece que lo que yo hice acá, bueno, por un tema de unidades, fue pasar el momento a meganewton, ¿sí? Y los centímetros a metros, ¿sí?
Entonces, la curvatura me queda en radianes sobre centímetros. ¿Sí? Fíjense el valor, 9,26 por 10 a la menos 6. Bien, ¿y qué nos falta entonces ahora determinar? Ya tenemos el momento, tenemos la curvatura, dijimos que teníamos que calcular las tensiones y las deformaciones, ¿sí? Entonces, como se cumple la ley de Hooke, porque estamos en un comportamiento lineal de los materiales, fíjense, la deformación en el hormigón, que es esta de acá arriba, la vamos a determinar por relación de triángulos como la curvatura crítica por esta distancia, que es IG. ¿Se dan cuenta? La tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Del hormigón, ¿sí? Y también negativo porque es una tensión de compresión. Antonella, pero a mí se La me... deformación en el acero, Profe, fíjense, se cortó aquí recién. va- ¿dónde se quedaron? Creo que recién estabas explicando por qué era en negativo. Me parece que recién ahí habías arrancado. Explico entonces desde esta diapositiva. Sí, sí. Bueno, fíjense, como se cumple la ley de Hooke, les decía que por relación de triángulo, fíjense, la tangente de la curvatura es igual al cateto opuesto, que va a ser la deformación en el hormigón, sobre el cateto adyacente, que es IG. Entonces, yo puedo despejar de esa relación la deformación del hormigón. La tangente de un ángulo, cuando el ángulo es muy pequeño, es aproximadamente el ángulo, ¿sí? Es por eso que yo acá les pongo que la deformación en el hormigón es igual al momento, a la curvatura crítica por IG. Y es negativo porque el hormigón está comprimido. Entonces la deformación decimos que es negativa. FC, que es la tensión en el hormigón, va a ser igual, por la ley de Hooke, a la deformación en el hormigón por el módulo de elasticidad del hormigón. También negativa porque es un esfuerzo de compresión. ¿Sí? La deformación en el acero, ¿a qué va a ser igual? Fíjense, va a ser la curvatura crítica por esta distancia, la distancia desde el eje neutro a la ubicación de la armadura, que es igual a D menos IG. ¿Sí? ¿Eso se dan cuenta? Es este triángulo de acá. Es la tangente de la curvatura es igual a la deformación del acero sobre esta distancia. Esta distancia es D menos IG. Y la tensión en el acero va a ser la deformación en el acero por el módulo de elasticidad del acero. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, Sí. para el estado 1 tenemos un momento crítico, una curvatura crítica correspondiente a ese momento, tensiones y deformaciones en el acero y en el hormigón. ¿Sí? Cumpliendo la ley de Hooke. Ahora, ¿qué pasa? Voy a aplicar más carga, ¿sí? Al aplicar más carga, la tensión que voy a tener en el hormigón comprimido va a ir aumentando, porque ese momento crítico que yo saqué va a aumentar, ¿sí? Entonces, si aumenta el momento crítico, ¿qué va a pasar?
voy a superar la tensión de rotura por tracción del hormigón. Entonces el hormigón se va a fisurar en la parte traccionada. ¿Sí? Entonces, si el hormigón en la parte traccionada se encuentra fisurado, no va a tomar esfuerzos de tracción. Solamente el acero es el que va tomando los esfuerzos de tracción. Pero ¿qué pasa? Estamos en un estado 2, en donde todavía la tensión en el hormigón es menor a la resistencia característica del hormigón sobre 2. ¿Sí? O sea, todavía no es tan alta la tensión en el hormigón. Entonces, todavía los materiales se van a encontrar en una zona elástica y se va a seguir cumpliendo la ley de Hooke. ¿Sí? Fíjense entonces ahora lo que pasa. El eje neutro va a estar un poquito más arriba, ¿sí? A medida que yo voy cargando mi material, cuanto más carga, el eje neutro va a ir subiendo cada vez más, ¿sí? Entonces voy a tener el eje neutro a una posición desde la fibra más comprimida que vamos a llamar K por D, que es la altura útil, ¿sí? Vamos a tener esfuerzos de compresión en el hormigón, deformaciones, perdón, de compresión en el hormigón y deformaciones en el acero, ¿sí? Y vamos a tener esfuerzos de compresión en el hormigón, que como todavía la carga no es tan grande, va a ser lineal, ¿sí? Y va a ocupar todo el ancho o toda la profundidad del eje neutro, ¿sí? Y fíjense que en la parte inferior no voy a tener esfuerzos de tracción que me tome el hormigón, porque el hormigón ya está fisurado. Entonces, es el acero el único que va a tomar los esfuerzos de tracción. ¿Sí? Entonces vamos a tener una fuerza de compresión, que la llamamos C, ubicada a 1/3 de la profundidad del eje neutro, o sea, a 1/3 de K por D, ¿sí? Esto porque como es un triángulo, la resultante está a 1/3 del ángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, mi esfuerzo de compresión va a estar a 1/3 de K por D. Y voy a tener un esfuerzo de tracción, ¿sí? A esa distancia, entre la fuerza de tracción y la fuerza de compresión, la llamamos Z y es el brazo de palanca, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener que determinar ahora? Vamos a determinar un momento para ese estado 2 que va a ser igual a ¿quién? Va a ser al momento crítico que yo ya venía, ¿sí? Desde el estado 1, más un diferencial de M, que es el que vamos a determinar ahora. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros empezamos a cargar la viga, nosotros no vamos a descargarla y volverla a cargar para llegar al estado 2, sino que vamos aumentando la carga. Entonces, al momento crítico que ya teníamos, le tenemos que sumar un diferencial de momento hasta llegar al momento, digamos, que va a resistir en el estado 2. ¿Se dan cuenta? Este diferencial de momento va a ser igual al diferencial de esfuerzo en el hormigón por una inercia, que fíjense que ahora en vez de ser IG de inercia bruta, es una inercia fisurada, porque mi sección transversal está fisurada, sobre, y ahora la posición del eje neutro es KD, ¿sí? K por D. Y entonces, en correspondencia con ese momento, vamos a tener una curvatura que va a ser igual a la curvatura crítica más un diferencial de curvatura. Ese diferencial de curvatura es igual al diferencial de momento sobre el módulo de elasticidad del hormigón por la inercia fisurada. ¿Sí? Entonces ahora lo que tenemos que ir haciendo es ir encontrando cada uno de estos términos. ¿Sí? Fíjense, el diferencial de esfuerzo en el hormigón,
¿cuál va a ser? Bueno, dijimos que como máximo vamos a estar en F'C sobre 2. Entonces, el diferencial de fuerza va a ser F'C sobre 2 menos la tensión de rotura-tracción, ¿sí? Porque desde esta tensión, de la tensión de rotura hasta esta, es que vamos a estar en el estado 2, ¿sí? Entonces, si mi F'C es 25 megapascales, F'C sobre 2 nos da 12,5 megapascales, a eso le restamos la tensión de rotura-tracción del hormigón, que es 3,125, y obtenemos el diferencial de esfuerzo de 9,38 megapascales. ¿Sí? Bien, ahora, para determinar la posición del eje neutro, K por D, lo que vamos a hacer es igualar el momento estático del área traccionada con el momento estático del área comprimida. ¿Por qué? Porque se supone que nuestra sección está en equilibrio, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a hacer B por KD es el área de mi sección comprimida. Por la distancia al eje neutro me da el momento de inercia de esta sección respecto al eje neutro. Entonces va a ser B por KD es el área. Por la distancia al eje neutro es KD sobre 2. ¿Sí? Ese momento de inercia de la sección comprimida lo igualamos al momento de inercia de la sección traccionada. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se acuerdan que la sección traccionada, dijimos que era del área homogeneizada, era AS por N menos 1? Pero ahora los rectangulitos esos que colocamos nosotros de hormigón acá, están fisurados. Entonces, el área traccionada solamente va a ser AS por N. ¿Sí? Anto, una consulta. Dijiste Sí. que la distancia del eje neutro KD sobre 2. ¿Quisiste referirte a baricentro de esa sección? Claro, siempre que vos tomás momento de inercia o sea, lo que nosotros estamos haciendo es momento estático, ¿no? Momento de inercia de este rectángulo, que es la sección comprimida, al eje neutro. Entonces la distancia es del centro de este rectángulo al eje neutro. Ah, está bien, está bien. Del centro de la armadura al eje neutro. ¿Sí? Perfecto, gracias. Entonces por eso tenés base por altura, es el área, ¿sí? Base por altura de este rectángulo es B por KD, por la distancia del centro de ese rectángulo al eje neutro, que es KD sobre 2. Perfecto. ¿Sí? Por eso nos queda KD al cuadrado. Cuando planteamos el momento de inercia de la sección traccionada, por eso les decía que nos va a quedar N por AS, nada más. Porque el pedacito que nosotros agregábamos de hormigón ahora está fisurado, entonces no lo tenemos en cuenta. Solamente tenemos en cuenta el área de acero. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que multiplicar? Por la distancia del centro de esta armadura al eje neutro. Entonces va a ser D, que era la altura útil al centro de armadura, ¿sí? Desde la fibra más comprimida al centro de armadura, menos KD, me da la distancia de centro de armadura a eje neutro. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, de esta ecuación conocemos todo, conocemos B, conocemos D, conocemos N y conocemos AS. De esta ecuación podemos determinar K, ¿sí? Mediante la fórmula resolvente, o más conocida como Bhaskara, ¿sí? Y obtenemos que el valor de K es 0,313. Cuando ustedes calculen ese valor, van a obtener dos valores y se van a dar cuenta que uno lo van a poder descartar porque o les da negativo o porque es un valor más grande que la altura total de la sección transversal, ¿sí? No van a tener dificultad en eso. Entonces, de esta manera obtenemos el valor de K para poder determinar la profundidad del eje neutro.
¿Sí? Bien. Entonces ahora tenemos que determinar el momento de inercia de la sección fisurada. ¿Sí? Yo ahí se las pongo para que lo vayamos viendo. Fíjense, nuevamente vamos a tener que hacer Steiner. La inercia de un rectángulo dijimos que es base por altura al cubo sobre 12. ¿Sí? Base por la altura, ahora nuestra altura útil es KD, porque todo lo demás está fisurado. ¿Sí? ¿Más quién? Más, por Steiner, ¿no? El área de mi rectángulo, que es B por K por D, por la distancia desde el baricentro de este rectángulo al eje neutro al cuadrado. ¿Sí? No sé si se acuerdan de Steiner, pero es el área de una sección propia de un rectángulo, de un círculo, de un triángulo, la que ustedes tengan, más el área de esa figura por la distancia al cuadrado, la sumatoria. ¿Sí? Entonces, fíjense, es la inercia propia del rectángulo. ¿Sí? Base por la altura al cubo sobre 12. Mi altura dijimos que era KD. ¿Más quién? Más el área de este rectángulo, que es base por K por D, por la distancia desde el baricentro del rectángulo hasta el eje neutro, que es K por D sobre 2, al cuadrado. ¿Más quién? Más el área de la armadura, que dijimos que era AS por N, por la distancia del centro de la armadura al eje neutro al cuadrado. La distancia esa es D menos K por D. ¿Sí? Ahora ya conocemos todo. Entonces, podemos reemplazar esos valores y fíjense que nos da que la inercia fisurada es de 12.943,73 centímetros a la cuarta. Obviamente que esta inercia fisurada nos tiene que dar menos que la inercia de la sección bruta homogeneizada, ¿sí? Porque a medida que yo voy aplicando carga, el hormigón se fisura y la inercia se modifica. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora tenemos todo para determinar el diferencial de momento, ¿sí? Reemplazamos, dijimos que era el diferencial de esfuerzo por la inercia fisurada sobre K por D, ¿sí? Bueno, acá nuevamente multipliqué, dividí por las unidades y mira que el diferencial de momento es 1436,66 kilonewton centímetro. Entonces, el momento en el estado 2 va a ser igual al momento crítico más este diferencial de momento. ¿Sí? Y lo mismo hacemos con el diferencial de curvatura. ¿Sí? El diferencial de curvatura dijimos que era el diferencial de momento sobre el módulo de elasticidad del hormigón por la inercia fisurada, y luego la curvatura va a ser igual a la curvatura crítica que yo obtuve en el estado 1 más el diferencial de curvatura. ¿Sí? Y fíjense que esa curvatura crítica, esta curvatura total nos da 0,05 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos el momento y la curvatura para el estado 2. Tenemos que determinar las tensiones y las deformaciones en el acero y en el hormigón. Y como decimos que seguimos en un estado elástico, estamos todavía cumpliendo con la ley de Hooke. Entonces, fíjense, otra vez, por relación de triángulo, decimos que el diferencial de deformación en el hormigón es igual a menos, porque está comprimido, el diferencial de curvatura por la profundidad del eje neutro, que es K por D.
¿sí? Entonces, la deformación en el hormigón, ¿a qué va a ser igual? A la deformación que yo obtuve en el estado 1 más el diferencial de deformación. ¿Sí? Y la tensión, entonces, en el hormigón, como se cumple la ley de Hooke, es igual a la deformación en el hormigón por el módulo de elasticidad del hormigón. Fíjense que estamos en, la tensión acá del hormigón es menos 12,78. Es prácticamente menos, o sea, estamos ahí, pero porque son cuestiones de hipótesis y de simplificación, pero es la mitad de F'C. ¿Se acuerdan que dijimos que la tensión en el hormigón tenía que ser menor a F'C sobre 2, que nos daba 12,5? Bueno, fíjense que por todo esto de las aproximaciones y las hipótesis de cálculo, es apenas un poquito superior. ¿Sí? Anto, Y entonces, en la deformación del hormigón, ¿es la deformación en el estado 1 más el delta de ahora? ¿Dijiste? La deformación en el hormigón, esta de epsilon C, va a ser igual a esta deformación que sacamos en el estado 1, más el de epsilon, o sea, más el incremento de la deformación. Cuando vos ya tenés este valor total de deformación del hormigón, sacás que la tensión en el hormigón va a ser igual a esta deformación, que es la del estado 1, más el incremento de deformación por el módulo de elasticidad del hormigón. Perfecto, gracias. ¿Sí? Cuando hacemos el diferencial de deformación del acero, va a ser igual al diferencial de curvatura, ¿sí? Por esta distancia. O sea, la distancia de la fibra de donde se encuentra la armadura al eje neutro, que es D menos KD. Entonces, la deformación en el acero va a ser igual a la deformación que obtuve en el estado 1 más este incremento de deformación. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo en el acero va a ser igual a la deformación del acero por el módulo de elasticidad del acero. Y fíjense que el esfuerzo en el acero me da 196,24 megapascales. Esto es menor a FI, que no sé si recuerdan, pero la tensión de fluencia de un acero 420 es igual a 420 megapascales. ¿Sí? O sea que el acero en el estado 2 se encuentra muy por debajo de su límite de fluencia. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Alguien tiene alguna duda? Cuando escucho silencio es que supongo que entendieron todo, entonces sigo. ¿Sí? Sí, Profe, una pregunta no sé, capaz que media pava, pero una pregunta. El signo menos sería porque el hormigón como que se comprime, entonces sería como que se achica esa longitud que se comprime. Tal Por así cual. decirlo. Tal cual. Lo que nosotros decimos que los esfuerzos de tracción son positivos, entonces Claro, son no, sí, deformaciones positivas porque se alarga, digamos, Sí, está bien. y los esfuerzos de compresión los tomamos como negativos y se achican las fibras. Entonces, ¿sí? No, y no sientan que sean preguntas pavas, porque nada es pavo. Igual que los momentos de inercia y la ley, el método de Steiner, por ahí son cosas que ustedes ya vieron, pero que quedaron medias perdidas. Y bueno, por eso les digo que esto es como, por eso todo esto es de repaso. Y bueno, esto ya no sería de repaso porque estamos viendo bien el comportamiento del hormigón, pero hay muchas cosas que ustedes ya vieron, pero bueno, que uno se olvida y para eso estamos para refrescar. Igual que la ley de Hooke, por ahí no se acuerdan cómo es la ley de Hooke. Entonces, bueno, estamos acá para charlarlo y cualquier duda que tengan me van parando. Por ahí yo voy muy rápido, no es lo mismo que cuando lo hago en el pizarrón, que lo voy viendo y vamos calculando juntos.
por ahí así tirarle los números les es más difícil. Así que me van parando. ¿Sí? Seguimos entonces. Vamos a seguir aplicando más carga todavía, ¿sí? Aplicamos más carga. Entonces, ¿qué pasa? El hormigón va a estar más fisurado todavía, ¿sí? Va a pasar, el esfuerzo en el hormigón va a superar el límite que le habíamos puesto de F'C sobre 2. ¿Sí? Porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la resistencia a flexión, o sea, lo máximo de carga que va a poder soportar esta viga, ¿sí? Que con esto es donde nosotros vamos a empezar a dimensionar las estructuras, ¿sí? Con la resistencia última. Nosotros queremos dimensionar un elemento que, digamos, que lo vayamos a aprovechar al máximo, ¿no? No lo vamos a hacer para que soporte un estado 1 o un estado 2, ¿sí? Lo vamos a llevar a su límite. Entonces, en este estado, los materiales están por encima del límite elástico, ¿sí? O sea, no se va a cumplir la ley de Hooke y no va a tener un comportamiento lineal, ¿sí? Vamos a trabajar con la deformación máxima que pueda trabajar el hormigón y con el acero trabajando a su límite de fluencia, o sea, al máximo los dos materiales, ¿sí? Entonces, fíjense, el eje neutro ahora va a subir un poco más, porque como les digo, a medida que yo voy cargando, el hormigón se va fisurando y el eje neutro va subiendo, ¿sí? Ahora, a la profundidad del eje neutro respecto de la fibra más comprimida, lo llamamos C, ¿sí? Vamos a tener una deformación en el hormigón que, como les habrá dicho Claudia, es de 0,003. O sea, es la máxima deformación que le puedo permitir al hormigón. ¿Sí? Y voy a tener deformaciones en el acero mayores a 0,005. Y ahora esta después la vamos a calcular. ¿Por qué mayores a esta? Porque yo quiero que mi acero trabaje a la tensión de fluencia de 420. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora las tensiones, dijimos que no son lineales. Bueno, habrán visto con Claudia que son medias parabólicas, acá las deformaciones en el hormigón, pero para los fines prácticos nosotros lo vamos a definir como un rectángulo de base 0,85 por F'C y una profundidad de esfuerzo que la llamamos A. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo de compresión va a estar ubicado a A sobre 2. ¿Sí? Y fíjense que la tensión en el acero, ahora no la ponemos más como Fc, sino como Fi, porque yo ya sé cuánto vale. Es la tensión de fluencia 420 megapascales. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decimos que la tensión de tracción va a ser igual al área de acero por la tensión a la cual está trabajando de fluencia Fi. El esfuerzo de compresión, ¿a quién va a ser igual? A la base por la altura, ¿sí? O sea, es la tensión a la cual está trabajando el hormigón, que dijimos que era 0,85 por F'C, por el área, que es la base, por la altura, que dijimos que la vamos a llamar A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear el equilibrio de las fuerzas. O sea, como nuestra viga está en equilibrio, la tensión de tracción tiene que ser igual al esfuerzo de compresión. Entonces, fíjense, AS por FI tiene que ser igual a 0,85 por F'C por B por A. Todo esto ya lo conocemos. AS lo conocemos. FI dijimos que son los 420. F'C son 25 megapascales y la base de nuestra viga son 15 centímetros.
Entonces, de acá determinamos A, que es igual a 4,467 centímetros. ¿Sí? Entonces, fíjense ahora, en el capítulo 7.1 del CIRSO, nos dice que A es igual a beta 1 por C, siendo C la profundidad del eje neutro, que es la que nosotros queremos calcular. Y nos dice que beta 1 para hormigones con un F'C menor o igual a 30 megapascales es igual a 0,85. ¿Sí? Entonces, decimos que A es igual a 0,85 por C. Como A ya lo tenemos, podemos determinar la profundidad del eje neutro, ¿sí? Que va a estar a 5,26 centímetros. Fíjense a medida que en el estado 1 a qué profundidad estaba el eje neutro, en el estado 2 a qué profundidad teníamos el eje neutro, que era K por D, y ahora en el estado último, cómo fue subiendo el eje neutro, ¿sí? Es decir, que cada vez se va achicando más la inercia o la sección de hormigón, ¿sí? Porque cada vez se va a ir fisurando más. Entonces, fíjense, nosotros tenemos la deformación del hormigón, ya la sabemos. Dijimos que era 0,003, la deformación máxima. Entonces, la curvatura la podemos determinar como la deformación en el hormigón sobre la profundidad del eje neutro C, que es la que calculamos recién. Y el esfuerzo en el acero ya lo conocemos, porque dijimos que era 420. Entonces, lo que podemos determinar es la deformación en el acero, que va a ser igual a la curvatura por D menos C. ¿Sí? Es esta altura. Y ahí tenemos la deformación en el acero. ¿Qué nos falta ahora? Determinar el momento resistente, que lo vamos a llamar el momento nominal Mn, para el cual nosotros vamos a calcular y siempre vamos a dimensionar nuestra viga con este momento nominal. El momento nominal externo, digamos, al cual va a estar sometida la viga para un estado de carga, tiene que ser igual al momento interno, porque nuestra viga está en equilibrio. Entonces, el momento nominal lo podemos igualar al esfuerzo de tracción por Z, que es el brazo de palanca, o al esfuerzo de compresión por Z. ¿Sí? O sea, es el momento externo igual al momento interno. Entonces, fíjense, el momento nominal va a ser igual a T, que dijimos que era AS por FI, por Z, que es esta distancia Z de brazo de palanca, es D menos A sobre 2. ¿Sí? Despejando, bueno, ahí ya tenemos todos los valores, obtenemos que el momento nominal es 3.526,25 kilonewton centímetro. Y, como habrán visto con Claudia, siempre a ese momento nominal nosotros lo vamos a multiplicar por un factor que va a depender de las solicitaciones, o sea, para corte van a tener un coeficiente, para flexión van a tener otro coeficiente y para torsión van a tener otro coeficiente, ¿sí? Que fíjense, nuestro momento último, que es para el cual nosotros vamos a dimensionar nuestra viga, va a ser igual al momento nominal que sacamos recién por phi, y este factor para flexión es 0,9. ¿Sí? Entonces, este es el momento nominal máximo que va a poder soportar mi viga. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá les presento un diagrama de momento en Y, curvatura en X.
Fíjense, en el punto A, este punto A es el momento crítico y la curvatura crítica que nosotros determinamos, ¿sí? O sea, para cuando nuestro elemento está trabajando en el estado 1. El hormigón no se encuentra fisurado, toma esfuerzos de tracción. El punto B es el punto que determinamos del estado 2, con su momento y curvatura correspondiente, ¿sí? Sigo con un comportamiento lineal, fíjense, pero se me achica la pendiente, ¿por qué? Porque se me achica la inercia de la sección. O sea, ahora en vez de tener la inercia de la sección fisurada, la inercia del área homogeneizada, voy a tener una inercia de el área fisurada que es menor. Por eso este cambio de pendiente, ¿sí? Y el punto D es el punto que nosotros calculamos recién. Es el momento nominal que determinamos recién con su correspondiente curvatura, ¿sí? Es para el cual, digamos, mi viga va a resistir hasta la falla, ¿sí? En este punto donde nosotros siempre vamos a dimensionar. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué es lo que tenemos que determinar ahora? Este punto C, que es un punto para el cual, fíjense que con pequeños incrementos de carga, voy a tener pequeño incremento del momento, fíjense que ya casi no voy a tomar momento, pero me va a ir creciendo mucho la curvatura, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En este punto C empieza a trabajar el acero a la fluencia. Empieza a trabajar a 420 megapascales el acero. Entonces, a pequeño incremento de carga, el momento que yo puedo soportar no va a ir creciendo demasiado, pero sí va a ir creciendo su curvatura. Entonces, digamos que entre el punto C y el punto D, lo que me está hablando esta distancia o el área bajo la curva es de la ductilidad de mi viga. Y va a depender de la cantidad de armadura que yo tenga. Cuando tenga mucha armadura, ¿qué va a pasar? Este punto D va a estar más cerca del punto C, o sea que mi viga no va a tener grandes diferencias de curvatura, pero va a tomar más momento nominal, ¿sí? Eso ahora lo vamos a ver. Pero bueno, lo que vamos a determinar ahora entonces es este punto C, ¿sí? Entendieron que ya tenemos el punto A, el punto B y el punto D. Y ahora vamos a determinar este punto C para el cual nuestro acero comienza a trabajar con la tensión de fluencia. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es, yo les recomiendo que lo hagan en un Excel, es ir proponiendo distintos valores de C, que es la profundidad del eje neutro, ¿sí? Fíjense que si para la carga última, para el punto D, la profundidad del eje neutro nos daba 5 y pico, ¿no? No me acuerdo, pero eran, a ver, ya les digo, 5,26 centímetros, en un estado previo de carga vamos a tener una profundidad mayor del eje neutro, ¿no? Entonces vamos a ir proponiendo valores de 5,26 centímetros en adelante, o sea, más altos. Con ese valor de C vamos a calcular el valor de A como 0,85 por C. Luego vamos a determinar la tensión a la cual está trabajando el hormigón, que la vamos a llamar FC1, y va a ser igual a AS por FI sobre 0,85 por B por A, ¿sí? Esto nos va a ir variando a medida que nosotros vamos variando el A y a medida que va variando C. Luego vamos a elegir una deformación en el acero que va a ser igual a 0,0021. ¿Por qué elegimos esta deformación? Porque a partir de esta deformación el acero empieza a trabajar a 420 megapascales.
¿sí? Entonces, con esta deformación, determino la curvatura como la deformación sobre D, que es la altura útil, menos C. Con esa curvatura, determino la deformación en el hormigón, ¿sí? Como la curvatura por la profundidad del eje neutro, y luego voy a volver a determinar una tensión en el hormigón por el modelo de Hohenstadt, y lo vamos a llamar FC2, ¿sí? Este hombre propuso un modelo que esta tensión en el hormigón la determinamos como menos 1624,93 por la deformación en el hormigón más 25,30, ¿sí? Entonces, cuando FC1 se me iguale a FC2, es para el cual, digamos, el valor de C que yo necesito, ¿sí? O sea, es la profundidad del eje neutro. Fíjense, yo lo hice en Excel, voy proponiendo distintos valores de profundidad del eje neutro, ¿sí? Desde 5,26, que es la profundidad máxima del eje neutro que yo determiné para mi punto D. Entonces, para un estado previo de carga, voy a tener mayor valor, ¿sí? Con ese valor de C, calculo A. Con eso, determino FC1. Determino la curvatura y determino la deformación. Y determino por este modelo FC2. Cuando FC2 y FC1 se igualen, o aproximadamente, fíjense que no es exacto, es el valor de profundidad de eje neutro para el cual mi acero comienza a trabajar a la fluencia. ¿Sí? Entonces, con ese valor, yo digo que el momento nominal exterior, que es el que necesito, va a ser igual a la fuerza de tracción por el brazo de palanca. Dijimos que la fuerza de tracción es el área de acero por FI por Z es igual a D menos A sobre 2. ¿A cuál? El que calculamos recién, ¿sí? 4,55 centímetros. ¿Sí? Entonces, de esta manera, determino el momento nominal para el cual el acero comienza a trabajar a fluencia y multiplicando el momento nominal por el factor 0,9 de flexión, obtengo el momento último. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora voy a poder graficar. El punto 1, dijimos que era cuando la tensión en el hormigón va de 0 a la tensión de rotura por tracción. Es mi punto A. Su momento crítico con su correspondiente curvatura crítica. Luego, sigo aplicando carga, ¿sí? Voy a obtener el punto B, que es cuando la tensión en el hormigón es superior a la tensión de tracción del hormigón, pero es menor a F'C sobre 2. Entonces sigo en un estado elástico. Voy a obtener un momento y la curvatura. Luego el punto C, que es el que nosotros determinamos recién, que es que desde que la tensión en el hormigón es mayor a F'C sobre 2, ¿hasta qué tensión? Bueno, hasta la que calculamos recién, hasta esa FC1 igual a FC2, que es de aproximadamente 24,51, ¿sí? En ese punto C obtengo el momento último y la curvatura, que es la que determiné en el Excel, ¿sí? Para esa profundidad de eje neutro. Y luego sigo aplicando carga, la tensión en el hormigón supera la tensión F'C sobre 2, entonces voy a estar en el estado último, que es el hormigón, que es el momento último que determinamos para la resistencia a flexión con su correspondiente curvatura. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo grafico, nosotros hicimos el modelo 1, el modelo 1 que eran 3 phi del 12, que es la línea verde. Fíjense, estoy graficando momento, curvatura, tenemos el punto A,
donde el hormigón se encuentra en estado 1, sin fisurar. El punto B sería este, para el cual se encuentra en un estado 2. Este punto C, que es el que determinamos recién, para el cual el acero comienza a trabajar afluencia, y el punto D, que es la rotura última, fíjense, bueno, acá no lo vemos por la escala, porque es un montón, ¿sí? La curvatura. Entonces, fíjense lo que les decía, la distancia entre el punto C y el punto D es lo que nos da la ductilidad de nuestra viga. Fíjense que para el modelo de 3Fi del 20, que es este en rojo, la ductilidad que nosotros tenemos, o sea, el acero empieza a trabajar a fluencia y con un pequeño incremento de carga ya se encuentra en su estado último, ¿sí? Pero fíjense, absorbe mucho más momento que una viga con 3Fi del 12. Pero una viga con 3Fi del 12 es mucho más dúctil que una viga con 3Fi del 20. ¿Sí? Es decir, que cuanto más acero tengo en mi viga, voy a poder obtener un momento último mayor, es decir, mi viga va a resistir más carga, pero va a tener menos ductilidad. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos en hormigón es dimensionar los elementos estructurales para que, digamos, haya, digamos, el mejor dimensionado es que haya un comportamiento intermedio, en que el acero trabaje a la fluencia siempre, ¿sí? Y que la sección de hormigón no sea ni tan grande como para obtener pequeña cantidad de acero, ¿sí? Ni tan chiquita como para poner demasiado acero y que sea menos dúctil, ¿sí? Hay un equilibrio entre la sección de hormigón y la sección de acero que nosotros vamos a tratar de ir compensando. ¿Sí? No sé si quedó alguna duda, si quieren que charlemos algo. Esta es la propuesta de hoy. La idea es que ustedes puedan resolverlo y que puedan, si pueden plantear el modelo 2 y el modelo 3, y bueno, y cualquier cosa, cualquier duda que les vaya surgiendo, lo vamos charlando. Ya les digo, lo que vamos a trabajar nosotros siempre es el último estado, que es el de la resistencia a flexión. Pero bueno, es importante que ustedes sepan cómo trabaja el hormigón y todas estas hipótesis que vamos haciendo. Bueno, profe, yo ya no tengo dudas. ¿No? No. No, profe. Bueno, entonces si no tienen duda, los invito. Yo ahora les subo el PowerPoint a la plataforma. Y bueno, y la clase que viene van a seguir con Claudia, con teoría, y ya después nos vamos a reencontrar en el primer, digamos, práctico, digamos, más práctico, que es todo esto de flexión. Vamos a ir viendo losas y vigas con el dimensionado flexión, ¿sí? Este es un práctico muy teórico, pero bueno, ya les digo, les va a ser re útil para trabajar y, bueno, para el final sobre todo. Está bien. ¿Sí? Bueno, listo. Nos vemos entonces. Bueno, Gracias. buen fin de, Adiós. hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Nos vemos.